Concepto número 6, verbos en inglés en el pasado. Ahora, algo que vas a notar es que muchos verbos en inglés son irregulares. Lo mismo que en español. Por ejemplo, en español dicen romper, pero no dicen he rompido, dicen he roto. Es un verbo irregular. En inglés hay muchos verbos irregulares también, pero casi siempre se ven o parecen como el verbo normal en el tiempo presente. Así que no te preocupes. Miremos estos ejemplos. I drink water. Yo tomo agua. I drank water. Yo tomé agua. Ahora mira lo que pasa. You drink water. Tú tomas agua. You drank water. Tú tomaste agua. El verbo no cambia. Es la misma conjugación independientemente del pronombre que se usa. He drinks water. Él toma agua. He drank water. Él tomó agua. She drinks water. She drank water. It drinks water. It drank water. We drink water. Nosotros o nosotras tomamos agua. We drank water. Nosotros o nosotras tomamos agua. You guys drink water. Ustedes toman agua. You guys drank water. They drink water. Ellos o ellas toman agua. They drank water. Ellos, ellas tomaron agua. Otro verbo. I speak English. Yo hablo inglés. I spoke English. Yo hablaba o yo hablé inglés. You speak English. ¿Tú hablas inglés? You spoke English. ¿Tú hablabas o tú hablaste inglés? Es lo mismo. Hablabas o hablaste. En inglés se usa solo una forma para decir los dos. He speaks English. Él habla inglés. He spoke English. Él habló inglés. She speaks English. Ella habla inglés. She spoke English. Ella habló inglés. It speaks English. Ello o eso habla inglés. ¿Qué puede ser? La computadora, por ejemplo. It speaks English. La computadora habla inglés. It spoke English. Habló inglés. We speak English. Nosotros o nosotras hablamos inglés. We spoke English. Nosotros o nosotras hablamos inglés. You guys speak English. You guys spoke English. They speak English. They spoke English. Ahora un verbo que es más irregular. Go, ir en inglés. I go shopping. Yo voy de compras. O yo voy comprando. Los verbos que terminan en ing son todos los verbos en español que terminan en ando, endo o yendo. Yo voy comprando. Pero en español decimos yo voy de compras. A eso es lo que se refiere. You go shopping. Tú vas de compras. He goes shopping. Él va de compras. She goes shopping. Ella va de compras. It goes shopping. Eso, ello, va de compras. Aquí ves que con los pronombres he, she y it agregamos una S. En este caso también meten una E porque si simplemente escriben G o S se vuelve extraño. Por algún motivo, no sé. Entonces goes se escribe con una E. Si se hubiera escrito solo con la S como en otros verbos regulares, se diría como goes y no sería correcto. Goes, goes. We go shopping. Nosotros vamos de shopping. They go shopping. Ellos, ellas van de compras. Ahora el pasado de go es went. Es un verbo irregular. Es exactamente como en español. Decimos ir en el presente y fui o iba en el pasado. También muy diferente, ¿verdad? Aquí decimos go en el presente, ir, y went en el pasado. Fui o fue. I went shopping. Yo fui de compras. You went shopping. Tú fuiste de compras.
He went shopping. Él fue de compras. She went shopping. Ella fue de compras. It went shopping. Eso, ello, aquello fue de compras. We went shopping. Nosotros, nosotras fuimos de compras. You went shopping. O you guys went shopping. Ustedes fueron de compras. Y they went shopping. Ellos o ellas fueron de compras. Hoy estamos hablando del tiempo pasado en inglés. El tiempo pasado es súper importante. No puedes hablar de cosas en el pasado si no sabes cómo usar el tiempo pasado. Así que es súper importante, pero es un poco más complicado que el tiempo presente. Bueno, de una manera es un poco más fácil, de hecho, porque en el tiempo pasado solamente hay una conjugación para todos los pronombres personales, para todos los sujetos, sea I, you, we, they, he, she, it, no importa. El verbo se modifica de la misma forma para todos los pronombres. Y entonces, ¿cómo se modifica? La regla es que le agregas ed al final del verbo. Ed. Así de fácil. Por ejemplo, el verbo talk, hablar, talk. Vamos a agarrar ese verbo, vamos a agregarle ed y viene siendo talked. Talked. I talked to her. Otro ejemplo, wash, lavar, wash. Le agregas ed y ahora es washed. Washed. We washed the dishes. Kiss, besar. Le vas a agregar ed al final y viene siendo kissed. The groom kissed the bride. Otro ejemplo, snow, nevar. It snowed yesterday. Le ponemos ed al final. It snowed yesterday. Ahora, si el verbo termina con una e, entonces no le agregamos ed, simplemente le agregamos una d, porque ya tiene la e. Por ejemplo, el verbo live, vivir, es L-I-V-E. Y en este caso, como ya tiene la e, le agregamos una d nada más. Lived. The king lived a long life. O el verbo taste. Taste. Probar o saber, como de comida, saber que la comida sabe buena, ese tipo de saber. Le agregamos una D porque ya termina con E y viene siendo tasted. The judge tasted the food. Bueno, y como dije al principio, este tiempo verbal, el tiempo pasado, puede ser un poco más complicado y hay varias razones. Y una de las primeras razones es que esa ED tiene diferentes pronunciaciones dependiendo del verbo. Pero les voy a enseñar cuáles son las reglas de cómo pronunciar esa ED. Se han de haber dado cuenta que en los ejemplos que ya di, para algunos pronuncié ED como una D y en otros ejemplos pronuncié la ED como T. ¿Y por qué? Tiene que ver con la terminación del verbo. Si el verbo termina con una consonante sonora, entonces ed se pronuncia como D. Pero si termina con una consonante sorda, entonces se pronuncia como una T. ¿Pero qué es una consonante sonora y una consonante sorda? Bueno, las consonantes sonoras son las consonantes que se pronuncian utilizando las cuerdas vocales. Y las sordas son las que se pronuncian con puro aire. Por ejemplo, la B es una consonante sonora. B, B. Al pronunciar la B, usamos las cuerdas vocales B, B. Pero la S es una consonante sorda, porque al decir la S, no hacemos vibrar las cuerdas vocales. Es puro aire. Bueno, y para que no se hagan bolas, les voy a decir cuáles son las consonantes sonoras y cuáles son las consonantes sordas. Las consonantes sonoras en inglés son B, G, J, L, M, N, R, D, chica, W, Y y Z. Esas son las consonantes sonoras.
después de las cuales ed suena como una d. Y las consonantes sordas son c, f, h, k, p, s y x. Esas son las consonantes sordas, después de las cuales ed suena como una t. Y ahora unos ejemplos. Tenemos el verbo call, llamar. Termina con L y L es una consonante sonora. Entonces, ed suena como una D. Called, called. My mom called me. O tenemos la palabra buzz. Buzz. Buzz es el sonido que hace una abeja o una alarma. Buzz. La Z es una consonante sonora, entonces ed suena como una D. The bee buzzed. The bee buzzed. O roar, rugir, roar. The lion roared. Roared. Suena como D porque R es una consonante sonora. Bueno, y con el verbo kiss, que ya lo vimos antes, pero kiss termina con una S, que es una consonante sorda. Entonces, ed va a sonar como una T. The groom kissed the bride. Kissed, como T. The groom kissed the bride. Veamos el verbo kick, patear, kick. My parents kicked me out. My parents kicked me out. En este caso, el verbo kick termina con K, que es una consonante sorda, y por eso ed suena como T, kicked. O el otro ejemplo que ya di antes. We washed the dishes. Aquí tenemos el verbo wash, que termina con H, una consonante sorda, y por eso ed suena como T. We washed the dishes. Y no sé si se dieron cuenta, pero entre las consonantes sonoras y sordas, yo no mencioné ni la D ni la T. La D es una consonante sonora y la T es una consonante sorda, pero la regla es diferente para la D y para la T. Si el verbo termina con D o con T, entonces ahora la E de ed no es muda. Ahora sí pronunciamos la E y también pronunciamos la D como una D. Por ejemplo, tenemos la palabra add, sumar, add. En el pasado es added, added, ed. Así que sí pronunciamos en este caso la E, added. The student added the numbers. O un verbo que ya vimos, rot, de pudrir, rot. Rotted, rotted. The apple rotted. O need, de necesitar. The baby needed a nap. The baby needed a nap. Pronunciamos tanto la E como la D. Y estas tres reglas realmente solamente son para facilitar el habla, porque es muy difícil pronunciar una T después de una consonante sonora. Y es muy difícil pronunciar una D después de una consonante sorda. Y también es muy difícil pronunciar una D directamente después de una D o una T, y por eso decimos ED. Pronunciamos tanto la E como la D. Y si quieren, lo pueden probar. Tomemos el verbo buzz, por ejemplo. En el pasado es buzzed, el sonido de la D, buzzed. Si queremos poner una T en vez de una D, es difícil. Buzzed, buzzed, buzzed. Muy difícil. O si tomamos el verbo kiss, es muy difícil decir una D directamente después de esa S. Kissed, kissed. Es mucho más fácil decir kissed con una T. Y es por eso que tenemos estas reglas. Es más fácil hablar así. Así que realmente lo único que tienen que hacer no es necesariamente memorizar estas tres reglas. Sería útil hacerlo, pero simplemente decir la palabra en el pasado como naturalmente salga, como se sienta más natural.
Y si lo hacen así, el 95% de las veces lo van a estar diciendo correctamente. Así que ya saben cómo conjugar los verbos en el tiempo pasado y las reglas de la pronunciación. Pero ahora viene lo más complicado del tiempo pasado. Lo más complicado es que en el tiempo pasado hay muchísimos verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es un verbo que no sigue la regla. Por ejemplo, ya dijimos que en el tiempo presente solamente hay dos verbos irregulares, el verbo to be y el verbo to have. No siguen la regla de que le pones una S o una ES, pero en el tiempo pasado hay muchos verbos irregulares y algunos son los verbos más comunes que usamos. Y lo que lo hace aún más complicado es que realmente no hay ninguna regla ni ningún patrón para estos verbos irregulares. Tienes que aprender de memoria cada uno por separado. Hay algunas familias, algunos grupos que son parecidos, pero por lo general cada uno es diferente y simplemente tienes que aprender cada uno por separado. Bueno, por ejemplo, la palabra speak, de hablar, speak. No decimos speaked, sino que decimos spoke. I spoke with her yesterday. No decimos I speaked with her, es I spoke with her. O el verbo eat. No decimos eated, sino que decimos ate. John ate cereal for breakfast. No es John eated cereal for breakfast, sino John ate cereal for breakfast. Ya ven, son verbos muy comunes. Otro ejemplo de un verbo muy común es el verbo go, de ir. Susan went to the store. No es Susan goed to the store. Goed no existe. Susan went to the store. Es el pasado de go. Went. O el verbo see. They saw something strange. No se dice they seed something strange. Es they saw something strange. Así que pueden ver que son muchos verbos irregulares. No siguen la regla de la ed. No les vas a poner ed. Simplemente tienes que aprender la forma pasada de cada verbo.